Un especial saludo para todos nuestros amigos que están con nosotros a través de las estaciones de Caracol Radio y también que están a través de las redes sociales de la Universidad Cooperativa de Colombia y a través de las diferentes redes sociales de las universidades en la ciudad de Ibagué que están vinculadas a Universidiálogos con la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y por supuesto nuestra sede que nos recibe en el día de hoy, la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en el centro de la ciudad de Ibagué, en este ejercicio democrático, en este ejercicio de información a todos los ciudadanos de la ciudad de Ibagué. Un ejercicio que estaremos iniciando en el día de hoy y estaremos desarrollando durante las próximas semanas con todos los aspirantes a la alcaldía de Ibagué y a la gobernación del Tolima. Aliados importantes, el diario El Nuevo Día y las estaciones de Caracol Radio en nuestro departamento. En el día de hoy estaré junto con Gina Paola Calimán, quien es la subdirectora de Proyección Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal, y nuestro invitado en la mañana de hoy es el aspirante a la alcaldía de Ibagué por la Alianza Verde, Renzo Alexander García, biólogo de la Universidad del Tolima, igualmente con estudios en conflicto y desarrollo de la misma institución universitaria, la Universidad del Tolima. Sean todos ustedes bienvenidos a las personas que nos ven a través de las redes sociales y que nos escuchan a través de la radio local en Caracol Radio. Gina Paola, muy buenos días, bienvenida y hablemos de este ejercicio de los Universidiálogos, esta alianza de las universidades en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, en este ejercicio democrático, en este ejercicio de información a los electores. Hola Harold, buenos días para ti y para todas las personas que en este momento están en sintonía en las redes sociales, en la radio y que en este momento hacen presencia aquí desde la Universidad Cooperativa de Colombia, un auditorio de academia, un auditorio donde se han desarrollado eventos muy importantes de la región y que hoy congrega una actividad muy importante como son los Universidiálogos. En nombre de la doctora Patricia Izquierdo, bienvenido Renzo a esta casa universitaria, la Universidad Cooperativa de Colombia, que hoy desarrolla el primer Universidiálogo, una estrategia desarrollada por la Academia, Universidad de Ibagué, Uniminuto, Universidad del Tolima y la Universidad Cooperativa de Colombia, con el ánimo de conocer esos candidatos a la alcaldía y la gobernación del Tolima. Renzo, muy buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, esta información para todos los seguidores y los oyentes de nuestras estaciones. Harold, muy buenos días para usted, para Gina, para toda la comunidad universitaria que en estos momentos está siguiendo esta transmisión y también para todos los ibaguereños y ibaguereñas que están pendientes de este importante conversatorio que, valga decir, para mí es un orgullo el estar hoy como el primer invitado en esta apertura de los Universidiálogos. Bueno, contémosle a las personas quién es Renzo García. La gente pues lo ha referenciado con una importante, una activa lucha por el medio ambiente, en contra de la megaminería, de las actividades extractivistas. Contémosle a las personas que nos siguen a través de redes sociales quién es el biólogo Renzo García. Bueno, Harold, decir que soy hijo de una madre cabeza de familia. Yo nací en el barrio Alaska, tengo 8 hermanos hombres más y tengo que decir que es producto de lo que enseñó mi madre, lo que me enseñaron mis hermanos, que hemos logrado salir adelante y eso parte está ratificado en el esfuerzo personal, colectivo, en el estudio y en el trabajo. Creo que esa es, digamos, la forma en cómo nosotros podemos construir una nueva sociedad. Y ya en el campo profesional soy egresado de la Universidad del Tolima, en la cual fui representante estudiantil de facultad, de la reforma, del Comité Estudiantil de Bienestar Universitario, monitor académico de la universidad, fui profesor también de la misma universidad, secretario académico de la Facultad de Ciencias. Logré gestar en la Universidad del Tolima el eje misional de la proyección social. La universidad llevaba cerca de 55 años y no tenía ese subsistema del conocimiento universitario y me di la tarea de proponerle a las directivas de ese momento del alma mater que podía contribuir con la gestación de este eje misional. Construí el primer acuerdo que ratificó el Consejo Académico y después más adelante pues estuve como secretario académico de la Facultad de Ciencias. Ustedes conocen que esta es la unidad académica más importante que tiene la región
en términos de investigadores, de pregrados, de posgrados, de doctorados incluso. Es una facultad que al día de hoy está con 3 doctorados, algunos propios, otros en convenio con otras facultades, y es la unidad académica con el mayor número de producción científica, de artículos en revistas indexadas, de libros, de publicaciones, entre otros asuntos más. Y hoy soy diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, un diputado de oposición. Solamente somos 3 diputados de oposición en la Duma Departamental, los 2 liberales, Carlos Reyes y Julio Morato, y Renzo García, y al mismo tiempo, tengo que decirlo, soy el diputado con el mayor número de proyectos y de ordenanzas, y al mismo tiempo el diputado con el mayor número de debates de control político y de proposiciones. ¿Y por qué digo esto último? Porque nos parece sumamente importante que le digamos a la ciudadanía que la política tiene que volverse la ciencia del ejemplo, y eso significa que son las acciones las que tienen que hablar por nosotros. Un poco aquí queremos recoger, Harold, una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: hasta no ver, no creer. Y eso es porque la clase política tradicional se ha robado la dignidad, pero también la esperanza de la ciudadanía, y la tarea nuestra es mirar cómo volvemos a gestar esa confianza compartida entre la comunidad, porque si no existe ese vínculo, esa interacción, va a ser muy difícil que construyamos alternativas de solución a los distintos problemas que tenemos como colectividades. Muy bien, después de conocer a Renzo García en lo que lo inspira y en lo que sueña, hablemos de un tema muy importante de ciudad, y es que ante las cifras de desempleo de la ciudad, donde muchos jóvenes se encuentran inmersos, pues no solamente los jóvenes, pero muchos afectados en su gran mayoría, ¿cuál es esa apuesta que usted tiene, su mandato, en su propuesta de gobierno, para mejorar la situación de empleo en Ibagué? Gina, decir que la única posibilidad para que Ibagué supere las desastrosas y vergonzosas cifras de desempleo que venimos ocupando en los últimos 20 años tienen que solamente estar dadas en el desarrollo de las capacidades productivas del territorio. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos que conocer perfectamente en dónde estamos. Ibagué tiene, por ejemplo, una ubicación espacial única, envidiable, pero lamentablemente desaprovechada. Si tú colocas la punta de un compás en Ibagué y haces un círculo, te vas a dar cuenta de que Ibagué es la zona equidistante en términos espaciales a lo que se conoce como el desarrollo del Triángulo de Oro de Colombia, que básicamente es la unión entre Cali, Medellín y Bogotá. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que la mayoría de empresas, de comercializadoras, de agrocentros deberían estar ubicados en Ibagué por una sencilla razón, porque aquí les sale más rápido y por ende más barato mover todas sus mercancías. Lamentablemente esto no se ha aprovechado. Hoy seguimos teniendo una ciudad que desaprovecha esa ventaja comparativa única, que no la tiene fácilmente ningún territorio, pero que hoy te toca decirlo por la falta de capacidad y de gestión, tanto de la clase política como también, de manera crítica hay que decirlo, el empresariado. No hemos podido gestar eso. Segundo elemento fundamental que podemos tener para sacar a Ibagué adelante: el 95% del territorio ibaguereño es rural. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos un potencial gigante para desarrollar actividades agrícolas, agroindustriales, pecuarias, forestales, piscícolas, apícolas y contando, digo yo. Y también ese sector rural nos da la posibilidad de el turismo comunitario y naturaleza. En Ibagué existe lo que se conoce hoy como la joya de la corona del turismo naturaleza en este país, pero lamentablemente, vuelvo e insisto, desaprovechado por completo. Es más, la gente cree que los mayores paisajes de palma de cera del mundo están en el Quindío y en Salento y no en Ibagué. Y entonces vemos cómo la gente pasa por toda la cordillera central, una vía supremamente peligrosa, terminan llegando al Quindío, a Salento, y en ese municipio montan a todos los turistas nacionales e internacionales, los montan en un Willys, en un campero, los llevan a la Carbonera, Ibagué, después terminan entrando a Toche, corregimiento número 6 de Ibagué, los suben al Machín, Ibagué, los bajan y los bañan en 2 piscinas termales, Ibagué. Es decir, todo el día estos turistas la pasan en Ibagué, pero en la noche los devuelven a Salento y les cobran en Salento. Entonces lo que yo estoy diciendo es cómo
nosotros permitimos que otras personas hagan riqueza con lo nuestro. Y eso solamente lo podemos cambiar si entre todos y todas aprendemos a conocer nuestra casa. En este caso, nuestra casa grande, que es Ibagué, el territorio, y gestionamos todas estas potencialidades. Y terminaría diciendo que en el tema de servicios y de logística también hay otra gran potencialidad que tenemos que desarrollar. Pero eso implica un liderazgo de la clase política, un liderazgo de la alcaldía municipal. Hoy no hay ni siquiera una página web que nos diga cuáles son los destinos, los atractivos, quiénes operan estas rutas turísticas. Y eso es más que lamentable, porque esta es la demostración más que eficiente, más que evidente, perdón, de la incapacidad que ha tenido la alcaldía municipal de Ibagué de aprovechar estas riquezas que tenemos como territorio. Renzo, usted menciona ya el tema del sector rural, hablando de una importante apuesta en materia turística. Hablemos de transformación productiva. Desde la visión que tiene Renzo García como alcalde de la ciudad de Ibagué, el caficultor que está en San Juan de la China, que está en el Cañón del Conveima, que está en San Francisco, pero también aquel campesino que está cultivando plátano, ¿cómo lograr ese valor agregado y cómo lograr esa transformación liderado un proceso desde la alcaldía con Renzo García? Harold, yo lo que creo es que la administración pública, es decir, el gobierno, el Estado, es instrumento, es decir, facilita procesos. Y aquí lo que necesitamos es una administración que entienda cuál es la riqueza productiva del territorio, ya lo evidenciamos, en el sector rural tenemos demasiadas, pero lamentablemente no hay hoy un acompañamiento. Es decir, nuestros campesinos no tienen la presencia del SENA, la Universidad del Tolima, ni de ninguna universidad de la región, ayudando a que haya transferencia tecnológica, a organizar y a mejorar los procesos productivos. No hay nada. Y sin conocimiento, sin la incorporación de ciencia, tecnología e innovación, no va a haber jamás ninguna posibilidad para que ese territorio salga adelante. Por eso nosotros hemos insistido en algo que se llama la gobernanza territorial, lo cual implica de manera fundamental promover participación ciudadana, pero al mismo tiempo un diálogo permanente y consistente, sistemático de la academia, de toda la alma mater de la región. Y cuando hablo de alma mater, no solamente la Universidad del Tolima, también necesitamos la Universidad de Ibagué, la Universidad Cooperativa, la Uniminuto, el SENA, entre otras instituciones de educación superior, para que nos ayuden a mirar cómo resolvemos y superamos esos problemas de analfabetismo, de falta de conocimiento, de falta de transferencia tecnológica, entre otros asuntos más. Y ya como administración, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar, por ejemplo, cómo comprendemos toda la complejidad que hay en estos asuntos. Aquí tenemos que mirar cómo acompañamos al campesinado para que puedan elaborar sus propios abonos, puedan comercializar directamente, puedan darle valor agregado a sus materias primas, entre otros asuntos más. Y terminaría un poco insistiendo en que necesitamos que las plazas de mercado, que hoy pueden ser epicentros del desarrollo turístico, pero también del fortalecimiento de la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria, pues jueguen ese papel. Hoy lamentablemente las plazas de mercado nuestras están abandonadas, no tienen ninguna política de desarrollo, no le invierten ningún tipo de recursos, tienen unos problemas muy serios en términos de espacio público e inseguridad que nos toca mejorar, y eso solamente lo podemos hacer si hay un compromiso de articulación. Yo insisto, recogiendo una frase de Paulo Freire que dice: nadie educa a nadie, nos educamos en sociedad. Yo le hago un cambio en términos políticos y digo: nadie salva a nadie, nos salvamos en sociedad. Y eso significa, nos podemos salvar en la medida en que podamos a ponernos en los zapatos de los otros y hacer en colectivo. Bueno, muy bien. Vamos con básicamente dos preguntas en una, de acuerdo a la respuesta que usted acaba de dar, y es que desde esa posición de gobierno social y ciudadano, a quien le corresponde la ciudad y el campo para esa transformación productiva, y ante su declaración de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente el número 4, porque acaba de mencionar el 4, que es educación de calidad, y su compromiso con esos jóvenes de Ibagué. Entonces, ¿cuál sería ese compromiso como alcalde para la creación de un fondo de educación superior que permita el acceso, pero también la permanencia a la universidad pública y privada? ¿Y cómo haría entonces para fortalecer esas competencias laborales en el sector rural? Gina, decir que pues vengo de la universidad pública, estuve vinculado a la academia, ayudé a gestar
ese eje de la proyección social de la Universidad del Tolima, y eso ratifica mi compromiso y mi convicción frente al tema de que solamente es con educación que esa sociedad puede avanzar. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que esa es la única posibilidad. Y eso implica que entonces pues hay que mirar cómo gestamos las condiciones necesarias, mínimas, para que nuestros jóvenes puedan continuar con sus estudios de educación superior. Hoy hay mucha exclusión, son muy pocos los jóvenes que terminan una carrera profesional y menos los que terminan un posgrado, así que nos toca mirar cómo vamos a disponer de los recursos necesarios para que haya la posibilidad de lo que nosotros decimos como el bienestar de esos estudiantes. En las universidades hablamos de bienestar universitario, que no es solamente tener lo de la matrícula, es también mirar la posibilidad de que podamos tener ayudantías para que esos estudiantes puedan sacar sus fotocopias, comprar sus libros, movilizarse, ir a las prácticas, entre otros asuntos más. Pero no es un asunto solamente de la alcaldía, y yo vuelvo e insisto con esto. Aquí nos toca es crear una mesa de trabajo permanente, de articulación, en donde la alcaldía, con los voceros, ojalá los rectores de todas las universidades e instituciones de educación superior del municipio, nos sentemos a mirar cómo creamos ese fondo y cómo visionamos una política de largo plazo que incluso nos ayude a buscar más recursos, porque recursos pueden haber, pero tiene que haber un proyecto, tenemos que saber qué es lo que queremos, y eso lamentablemente es la tragedia que tenemos el día de hoy como ibaguereños, que no hay un propósito común, que no sabemos cuál es la visión del territorio, hacia dónde queremos llegar a Ibagué, cuál es el papel decidido que podemos jugar como academia, como empresariado, como grupos de la población civil y como administración municipal. Así que la invitación es concreta, es juntémonos, articulémonos y miremos cómo de manera mancomunada hacemos realidad esos propósitos que en términos prácticos son derechos fundamentales únicos para dar saltos gigantescos en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras gentes, pero también la única posibilidad para el desarrollo productivo del territorio. Estamos a través de los universidiálogos convocados por las universidades de nuestra ciudad, como la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, Universidad Cooperativa de Colombia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Caracol Radio, también con el apoyo del diario El Nuevo Día, en este espacio de diálogo, de conversación con los aspirantes, las personas que van a orientar los destinos de nuestra ciudad y el departamento en los próximos 4 años. Hay un elemento clave en materia de educación superior, Gina Paola, es que contémosle también a las personas, a los oyentes y a las personas que nos siguen a través de redes sociales, y es que el mayor porcentaje de estudiantes están en el estrato 1 y 2. De ahí que se requiera que el gobierno municipal, departamental, establecer una importante bolsa que permita o que garantice la permanencia de ese grupo de estudiantes. Hablemos un poco cómo es la dinámica de la universidad cooperativa en ese grupo poblacional. Bueno, es importante describir que el acceso a la educación superior es un beneficio, es un bienestar, es una posibilidad. Si vamos a ver, pues la universidad pública, que es nuestra Universidad del Tolima, alberga una población muy importante, pero no solamente tolimense, sino de cualquier parte del territorio colombiano. Entonces, la población con dificultades económicas muchas veces no tiene el acceso de poderse vincular a una entidad pública y busca universidades privadas que le permitan garantizar su proyecto de vida. A pesar de que somos universidades privadas, trabajamos para lo público, trabajamos proyectos de vida de jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos. Justamente acá en la Universidad Cooperativa de Colombia, el 90% de nuestros estudiantes son estrato 1, 2 y 3, inclusive Harold, nos están llegando de todo el territorio colombiano. Eso le está pasando, por ejemplo, el programa de medicina veterinaria, que es un programa con unas condiciones de calidad supremamente altas y que además de eso cuenta con unos laboratorios muy importantes, y eso hace que sea muy atractivo para los diferentes estudiantes del país, y por eso se acercan aquí a la Universidad Cooperativa. La acreditación del programa de contaduría, pero cuando el estudiante llega y ve el valor de matrícula, que es accesible, pues empieza a pensar, y los padres de familia también, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a hacer? No tuve un cupo en la universidad pública, y realmente
un cupo o un fondo educativo es necesario para Ibagué. Si estamos hablando en coherencia con el desempleo, pues los jóvenes necesitan trabajar, necesitan estudiar. Inclusive, Harold, tenemos chicos que no duran 5 años en una universidad ni 4 años, sino 8 años, porque estudian uno, en el siguiente trabajan y vuelven y retornan. Esa es la realidad de la Universidad Cooperativa de Colombia y seguramente de muchos de nuestros aliados. Entonces, por eso insistimos en la necesidad de fondos educativos que les permitan a los jóvenes tener esos proyectos de vida y esas posibilidades en lo que quieren, Harold, porque muchas veces también se otorgan becas, pero se otorgan becas en programas que definitivamente no son lo que el estudiante esperaba hacer. Entonces, ese es un reto muy importante de acceso a educación superior y, como decía el candidato, de repensar como ciudad y de plantear de acuerdo también a las apuestas productivas del departamento y de la ciudad. Justamente, Renzo, hablando del tema educativo, hablemos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy en día muchos jóvenes de 15, 16 años tienen que abandonar el colegio para generar ingresos para su casa, para su familia, acogiendo a las políticas nacionales en materia educativa, pero desde Ibagué, ¿qué plantea Renzo justamente frente a esos jóvenes que garanticen su permanencia en los establecimientos educativos? Y más cuando en la ciudad de Ibagué tenemos varios colegios destruidos, estudiantes en algunas bodegas, en algunos establecimientos, en algunas casas de familia que alquilan para poder ver clase y ven en ruinas sus planteles educativos. ¿Qué se plantea frente a ese elemento? Jaro, lo que le pasa hoy a Ibagué de verdad que es vergonzoso, triste, no tiene ninguna proyección, no se piensa y no tiene dolientes. Hoy tenemos cerca de 11 instituciones de educación completamente destruidas, en proceso de construcción, que tenían que haberlas entregado hace muchísimo tiempo. Hay muchachos que el otro año van a ingresar a quinto de primaria y no han podido entrar a su institución de educación porque hoy está destruida por completo. Y eso va a tener unos impactos negativos muy fuertes en términos de la realidad socioeconómica y cultural del territorio, porque van a ser muchachos, muchachas, niños, niños y adolescentes que no están con las condiciones necesarias para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y eso de verdad es inaceptable. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que el tema educativo hay que verlo en una lógica sistémica, es decir, con toda la complejidad que eso amerita. ¿Qué necesitamos? Que haya una cobertura universal, que la educación se entienda no como un servicio, sino como un derecho. Ahí ya hay una concepción en la forma en cómo nosotros estamos concibiendo y desarrollando nuestra sociedad. Se requiere una actualización y acompañamiento permanente con nuestros docentes. Hoy yo no he visto que la Secretaría de Educación, por ejemplo, municipal y departamental, trabajen permanentemente con los docentes en su actualización. Aquí los docentes hacen actualizaciones, sus maestrías, sus doctorados con esfuerzos propios, no hay ningún tipo de ayuda. Es más, conozco profesores de la ciudad y del territorio ibaguereño que a veces les niegan los permisos para poder hacer una práctica y un proceso de formación doctoral, algunos en Cuba, y no les dan ni siquiera los permisos, sabiendo que son los maestros los que hacen el esfuerzo en términos económicos para poder tener ese nivel de formación académica, y creo que eso es inaceptable. Hay que mirar cómo desarrollamos el tema de la infraestructura, o sea, no podemos tener una educación de calidad, una educación que forme para la vida, ¿sí? Si no hay escenarios deportivos, si no hay escenarios culturales. Aquí estamos hablando y nos dicen a diario que Ibagué es ciudad musical, y yo pregunto, dígame, ¿cuántas instituciones públicas de este municipio le enseñan a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes el tema artístico, cultural o a interpretar un instrumento? Muy pocas, diría que a lo máximo 1 o 2, no hay más. Y necesitamos que ese tema comience a desarrollarse, porque la educación no es solamente un asunto de aprender a leer y a sumar o a restar. La educación es un elemento integral que nos forma para la vida, que nos tiene que dar unos elementos mínimos de cómo desenvolvernos, de cómo desarrollar todas las capacidades humanas
Recordemos que hay un investigador que se llama Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, en donde hay incluso inteligencias, por ejemplo, como las del movimiento, la inteligencia interpersonal, entre otras, pero nuestras instituciones educativas no tienen en cuenta estos asuntos. Es decir, hoy la educación en el municipio de Ibagué está congelada en el tiempo, no tiene un propósito común, no tiene una apuesta, y eso en definitiva nos lleva a que hoy exista una tragedia en términos educativos. Hoy estamos muy mal, y eso se puede ver no solamente con las pruebas saber, también se ve en la incapacidad que tenemos socialmente de aprender a resolver problemas, de trabajar en equipo, entre otros asuntos más. Qué tema tan importante el de los niños, niñas, adolescentes y todas las necesidades que se presentan, no solamente infraestructura, sino hay un tema importantísimo y es el tema de salud mental, un reto antes de pandemia y post pandemia que no solamente afecta las instituciones educativas, sino las mismas universidades. ¿Qué ha pensado que debemos hacer los ibaguereños, no solamente desde la administración pública, sino desde ese componente social, para cambiar esta realidad? Gina, en este mismo auditorio se hizo un conversatorio frente al tema de la salud mental. Fue convocado por el Colegio de Psicólogos del municipio y departamento del Tolima, y hay, digamos, 10 propuestas que me parecen muy interesantes, pero quiero resaltar que es necesario que cualquier administración pública entienda que eso solamente puede resolverse si entramos en diálogo, en trabajo mancomunado y articulado con todas las instituciones y también con los distintos grupos poblacionales y expertos que tiene la región. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos hablando del tema de salud mental, pues los primeros convocados para atender esta problemática tienen que ser los profesionales que se forman para ayudar a resolver este tipo de situaciones, y esos son los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, porque el tema de la salud mental no es solamente un problema de salud pública, esto es una problemática de índole social con múltiples aristas o dimensiones que hay que mirar cómo abordamos. Creo que es necesario además que la academia se comprometa con esto de una manera mucho más decidida, que entendamos que el tema de la salud mental tiene que ser un asunto transversal a toda la vida social, por una sencilla razón, porque estamos hablando de la vida de nuestra gente, y cuando perdemos vida porque no hay acompañamientos, porque no hay espacios de escucha, porque no hay reconocimiento del otro, porque no hay una acogida en términos sociales, eso también nos indica que como sociedad estamos muy mal, y lamentablemente no es con salidas. Yo por ahí escuché a un candidato y de verdad me parece vergonzosa la respuesta que dio cuando se le preguntó frente al tema de la salud mental, porque él cree que el problema de la salud mental es colocarle una malla a el puente de la vida, cuando en términos prácticos eso que está sucediendo en el puente de la vida, que indiscutiblemente hay que mirar cómo atendemos, no es el principal problema de salud mental. Hoy la gente, los muchachos, adultos, se nos están matando en las casas a través de asfixia, ahorcamiento, mayor porcentaje. Segundo, consumo de venenos. La gente se está intoxicando y matando con insecticidas, con un poconón de cosas que hay en nuestros mismos hogares. Tercero, disparo con un proyectil de arma de fuego. Son los 3 indicadores de mayor porcentaje de suicidio. ¿Eso qué significa? Que la solución no es el puente. Aquí lamentablemente nos hemos acostumbrado a atacar las consecuencias y no las causas del problema, y es ahí, digamos, en donde tenemos que generar muchas reflexiones frente a lo que se debe hacer en términos de la salud mental. Ese es un asunto incluso en donde yo he hablado con muchos amigos que son pensionados, que son profesionales, algunos profesores universitarios, y yo les pregunto que si ellos serían capaces, si nosotros les damos, por ejemplo, una capacitación en primeros auxilios psicológicos, de acompañarnos y de ayudarnos a resolver esta problemática, y dicen que están prestos a esto, porque el asunto es que entendamos que la salud mental solamente puede ser resuelto si toda la ciudadanía, si toda la sociedad se vuelve arte y parte de la solución del problema. Es decir, aquí no es solamente un asunto de colocarle la malla a un puente,
y hacer un trancón en el puente. Sí, a propósito del tema de salud, Renzo, usted aborda un tema interesante, pero ampliándolo a la salud desde el punto de vista municipal, a la red pública, hay una enorme dificultad con la unidad de salud de Ibagué, teniendo en cuenta que los centros de salud, el puesto de salud es el primer contacto que tiene el ciudadano en el barrio, en la vereda, para encontrar una respuesta frente a sus dolencias, para su familia. ¿Piensa liquidar la unidad de salud de Ibagué? ¿Piensa invertirle más recursos? Harold, Hoy está en déficit, recordando. Harold, nos toca hacer todo lo posible para que esa unidad de salud de Ibagué tenga toda la fortaleza financiera y administrativa. Hoy estamos viendo que los malos gobiernos están quebrando la salud de los ibaguereños. Esta unidad de salud la recibieron con un superávit de cerca de 2.000 millones de pesos. Hoy está en crisis financiera. ¿Por qué? Por la politiquería, por el clientelismo. Hoy en la unidad de salud mental de Ibagué no hay gel, no hay jabón, no hay papel. Es decir, hoy es a los enfermeros, a los médicos, al personal administrativo a quien le toca, también para cuidar incluso su propia vida, llevar el jabón para poder lavarse las manos. Imagínense nomás, en el arranque de esto, no hay ni siquiera jabón en la UCI de Ibagué. Y eso es más que vergonzoso. Mientras al mismo tiempo vemos cómo hay personas que hablan de una manera rimbombante, yo diría que con mucho cinismo, de qué han hecho en las secretarías de salud municipal y departamental, cuando hoy la salud del departamento solamente la están viendo como un negocio, como una mercancía. Y ese es el problema que hoy tenemos. El Hospital Federico Lleras hoy en Ibagué, como para dar también otro ejemplo en lo departamental, Harold, lo están tercerizando, es decir, lo están privatizando. Entonces la unidad de imágenes diagnósticas, la unidad renal, la unidad de trauma, se la están dando a personas privadas para que manejen el tema de la salud, cuando la salud debe ser un derecho fundamental. Y necesitamos hacer el máximo de esfuerzos propios y de gestión para que la salud de los ibaguereños pueda ser una realidad. Aquí no necesitamos más discurso, necesitamos es tener un proyecto colectivo de sociedad que entienda que los derechos no se negocian y que en estos centros de salud hay que colocar personas idóneas. Aquí no podemos estar al vaivén de los negociados politiqueros y los apoyos electorales. Aquí necesitamos es que en todas las instituciones que maneja la alcaldía, pero en específico en salud y en educación, haya meritocracia, haya suficiencia. Hoy no existe. Y por eso es que esta sociedad está cada día de mal en peor. Eso es lo que hoy vive Ibagué. Y lo vive porque también la ciudadanía lo permite. Porque si la ciudadanía fuera más activa, protagónica, insistiera en el cambio, insistiera en la realización de sus derechos fundamentales, tendríamos otra realidad. Así que yo solamente digo, Harold, que por supuesto que nos vamos a comprometer a que la UCI tenga mucha más solvencia, pero también que tenga gente idónea y competente administrándola. Ok, bueno, Renzo, ante esa perspectiva de ciudad, de contar con un sistema estratégico de transporte que contribuya al medio ambiente, a la sostenibilidad e inclusive a la misma economía de las familias de los ibaguereños, la pregunta es, ante una apuesta de ciudad universitaria y ante la articulación con ese sistema integrado de transporte, ¿cuáles serían esas estrategias que usted plantearía para promover una movilidad sostenible y que redunden en la cultura ciudadana y en la economía de la ciudad? Gina, hoy tenemos el sistema estratégico de transporte público, el cual puede ser, y digo puede ser porque depende de quién gane, el proyecto más importante para el desarrollo de Ibagué. Si ganan los mismos con las mismas, ya vimos que están en la lógica del negocio. Aquí vimos cómo el alcalde actual firmó un convenio a dedo con una empresa de Manizales, Infotic, para tratar de hacer la operación y el sistema centralizado de recaudo del sistema estratégico de transporte público. Ya la Procuraduría emitió una especie de fallo en donde le ordena al municipio
que tiene que revertir ese contrato. ¿Qué decimos nosotros? Que si somos la ciudad a nivel nacional con el segundo porcentaje de desempleo, pues es, y me perdonan la expresión, pero es tonto y estúpido que los pocos recursos que tiene el municipio, el trabajo que tiene la región, el esfuerzo empresarial de la gente, se le transfiera a una empresa foránea al territorio. Eso me parece lo más torpe del mundo. Solamente se da si detrás de ello hay una lógica de interés económico y de negocio, que creo era lo que se estaba dando. ¿Qué necesitamos? Pues que sea el sector de transportadores, dueños de buseta, empresas de transportes públicos, los mismos conductores, los usuarios, porque aquí también hay que consultar a la ciudadanía que todo el tiempo hace uso de este servicio público, los que pensemos y construyamos el mejor desarrollo de ese sistema estratégico de transporte público. Ahí está la posibilidad. Y tiene que ser un sistema estratégico que piense de cara al futuro. Es decir, hoy necesitamos movilidad eléctrica, movilidad no contaminante. Necesitamos también pensar en que la movilidad no es solamente el tránsito, lo cual implica el movimiento de personas, de bicicletas, de vehículos, de camiones. La movilidad significa el acceso que tienen las personas a ciertos bienes, servicios y derechos. Es decir, no es solamente tránsito. Es decir, el concepto de la movilidad es un concepto mucho más amplio que tiene que incorporar asuntos ambientales, económicos, culturales, entre otros temas más. Nosotros necesitamos recuperar Ibagué. Ibagué requiere, por ejemplo, que mejoremos la malla vial, que los semáforos no solamente nos cambien de color, porque es así como piensan. Es decir, el atraso de estos funcionarios tan grandes que creen que un semáforo solamente es para que me cambie de rojo, amarillo y verde, cuando los semáforos en el mundo, en las sociedades modernas, no solamente cambian de color, sino que también pueden cumplir acciones como medir la calidad del aire, evaluar la movilidad, mirar cómo nos dan otro tipo de indicadores. Es decir, aquí necesitamos meterle toda la tecnología que hoy funciona en el mundo para que Ibagué pueda ser una sociedad moderna, una sociedad de futuro. Lamentablemente eso hoy no se hace, e insisto, porque nuestros mandatarios están pensando más en su negocio que en el bienestar colectivo de la población. ¿Qué decimos nosotros? Aquí nos toca garantizar ese sistema estratégico de transporte público. Ya están los recursos, cerca de 466.000 millones de pesos, que tenemos que administrar de la mejor manera. No los vamos a administrar para ver cuánto nos toca a nosotros. No, nos toca administrarlos para cuánto beneficio podemos irrigar y generar en toda la población, pensando incluso en nuestros hijos y en nuestros nietos. A propósito del tema de transporte, Renzo, 1, pico y placa continuaría, 2, espacios de ciclorrutas, ciclobandas, ¿cómo desincentivar el uso del vehículo particular? Harold, solamente puede quitarse la posibilidad de que la gente tenga la lógica de que un carro significa más estatus, mayor calidad de vida, si fortalecemos un sistema estratégico de servicio público. Si no hay esa posibilidad, si no hay un transporte público seguro, eficiente, ¿sí?, cómodo, va a ser imposible que la gente prefiera montar en una buseta, en un tranvía, que dejar su carro. Eso es práctico. En Europa y en Estados Unidos la gente no compra un vehículo porque el sistema de transporte público es eficiente, ágil, seguro, entre otros asuntos más. Así que a nosotros nos toca trabajar mucho ese tema, pero también necesitamos recuperar la ciudad. Hoy Ibagué es una ciudad sin andenes, imagínense. Hoy a la gente sí o sí le toca lanzarse a la calle porque el diseño de esa ciudad está pensada es para los carros y no para el ciudadano, no para los ibaguereños e ibaguereñas, y eso realmente es algo inaudito. Necesitamos volver a recuperar la centralidad de lo que hacemos nosotros, y la centralidad de cualquier acción de lo público tienen que ser los seres humanos, la colectividad, la sociedad. Así que nosotros vamos a insistir en eso, garantizar andenes, movilidad sostenible, el uso de bicicleta, el incluso mirar cómo descentralizamos
en términos tecnológicos y también físicos algunas actividades empresariales y administrativas, pues para que la gente no tenga que venirse todo el tiempo para el centro, sino que podamos ir a otros sitios de la ciudad en donde podamos sacar el predial, gestionar el Sisbén, pagar impuestos, hacer cualquier tipo de trámite. Creo que ahí hay opciones. Esta ciudad tiene que ser policéntrica, porque en la medida en que comencemos a darle otro tipo de desarrollos, vamos también a mejorar todos esos asuntos de movilidad y también de bienestar. Usted menciona un tema interesante, esa visión de ciudad. Un gran desafío para el nuevo alcalde es la revisión, el análisis, el estudio, el plan de ordenamiento territorial en el año 2025. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué le dice a los ibaguereños Renzo García frente a ese plan de ordenamiento territorial? Harold, es la oportunidad que tenemos para construir esa visión de conjunto, para mirar cómo de verdad ordenamos el territorio. Hoy, el único POT que tenemos es el Acuerdo 116 del año 2000. En el año 2014 se hizo un decreto y hoy se han tomado muchas determinaciones sobre esa ciudad sin los estudios detallados que esto amerita. Es más, estuve consultando cuántos barrios, cuántos asentamientos hay en la ciudad de Ibagué y me doy cuenta porque fui a la alcaldía y aquí en esa ciudad no hay un archivo urbanístico. Imagínense esto, o sea, aquí no hay un archivo que me diga cómo están los barrios, cómo son los planos, cómo está el desarrollo. O sea, estamos muy mal. Y varios artículos demandados. Ya se están resolviendo, pero eso es producto, digamos, de la falta de consistencia técnica, del vincular las universidades, de darle valor a la academia. Aquí esas administraciones olvidaron el conocimiento técnico, el conocimiento científico. Aquí parecemos que estuviéramos en la finca en donde cada cual hace y deshace creyendo que lo puede hacer, y eso es lo que hay que parar. Hoy esa ciudad no tiene estudios rigurosos que nos permitan saber hacia dónde vamos. Es más, aquí se han construido una gran cantidad de planes parciales que son complejos urbanísticos gigantescos y no hay agua, es decir, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay una movilidad adecuada, entre otros asuntos más que han hecho que los sueños de la ciudadanía, yo les pregunto, para todos nosotros el principal sueño es tener una casa propia, es dejarles un hogar propio a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ese sueño hoy estas administraciones lo han vuelto una pesadilla, porque la gente no tiene agua potable, porque la gente tiene problemas muy serios de movilidad, porque la gente no tiene espacio público en donde ejecutar o desarrollar sus actividades deportivas, lúdico-culturales, de convivencia, entre otros asuntos más. Es decir, hoy Ibagué está supremamente mal. Y lo digo, solamente archivo urbanístico no está desarrollado en pleno siglo XXI. Aquí hay una oficina de catastro multipropósito. Tengo amigos que están pidiendo el desenglobe, por ejemplo, de un predio. Llevan cerca de 2 años y no le dan respuesta. Imagínense esa realidad. Hay barrios que el POT desde el año 2000 reconoce, pero no están legalizados. Hay barrios que se repiten. Belencito se repite 2 veces en la descripción que hace el POT del año 2000. Es decir, si nosotros no somos capaces de entender que hay que fortalecer la institucionalidad y que esa institucionalidad tiene que estar por encima de los gobiernos, por eso es que vamos de mal en peor, porque aquí hay gobiernos que llegan es con el espejo retrovisor, echándole la culpa al antecesor y no pensando en cómo resolver los problemas. Por eso insisto en que la única posibilidad de cambio, de transformación, de bienestar que tenemos está en la capacidad que tengamos de trabajar mancomunadamente, de entender que esta ciudad tiene que manejarse con un criterio técnico, científico, moderno, en donde las universidades tienen que jugar un papel protagónico y que necesitamos contratar gente que sepa del oficio. Hoy en la alcaldía hay gente que le pagan y no trabaja. Y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo conoce, y los políticos de esa región se aprovechan de eso, pero la ciudadanía lo permite. Es más, hoy hay muchos ciudadanos que van a votar por esa persona que hoy es la que gesta la desgracia colectiva que estamos viviendo. Harold, en estos últimos minutos de transmisión, una pregunta infaltable. ¿Qué vendría para la economía de la ciudad de acuerdo al gobierno de Renzo? Gina, la economía es una de las dimensiones más importantes que tenemos para poder construir bienestar, y eso implica trabajar de manera directa
con el empresariado. O sea, son los empresarios los que saben gestar riqueza, los que saben construir empleo, bienestar, y para nosotros eso es determinante. Vamos a trabajar de manera permanente con ellos, sobre todo con los micro y pequeños empresarios. Ibagué tiene cerca de 28.600 empresas. De esas 28.600, el 99.5% son micro y pequeñas empresas. Es decir, un sector en donde las personas en términos individuales y familiares hacen esfuerzos sobrehumanos para poder mover la economía de la región, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo del Estado. La Cámara de Comercio también se ha quedado muy corta en ese sentido. El SENA también no tiene la transferencia de conocimiento y la actualización que requiere el mundo de la economía y empresarial. Entonces lo que necesitamos es que haya más acompañamiento al sector empresarial, que se tenga en cuenta, que miremos cómo lo ayudamos a desarrollar e incluso que pensemos con ellos la posibilidad de mirar cómo con otros sectores como el campesinado podemos desarrollar el sector agrícola, agroindustrial, el turismo comunitario, entre otros temas más. Aquí nos toca hacer un esfuerzo mancomunado para gestar esa riqueza, pero la economía también implica que tengamos otros componentes, y es que, por ejemplo, tengamos compras locales, le compremos a la gente del territorio. Yo estoy proponiendo que con los tenderos, que son el último eslabón de la comercialización normal que hay de un producto alimentario, pues que organicemos los tenderos, porque si yo logro organizar de manera colectiva con universidades como esta, como la cooperativa que su mismo nombre indica que es la economía solidaria, si logramos juntar a la mitad de los tenderos de Ibagué, podríamos conformar la comercializadora más importante de Ibagué y del Tolima. Y esos tenderos podrían comprarle directamente al campesinado y podrían vender mucho más baratos en todos los barrios. Podrían ayudarnos a romper, por ejemplo, esos intermediarios que enrarecen y que le colocan unos sobreprecios desaforados a nuestros alimentos. Hay un estudio ya calculado de que un alimento pasa por 7 manos, es decir, hay 7 personas que le colocan un sobreprecio a un alimento. Si nosotros podemos aminorar eso, recortar eso, estoy seguro que el campesino, que es el productor, gana más, pero el consumidor del barrio puede también comprar alimentos mucho más baratos y de mejor calidad, porque podemos saber incluso de dónde vienen y qué es lo que estamos consumiendo. Así que el tema económico es complejo, es algo que tenemos que mirar cómo desarrollamos, porque también creemos que hay que potenciar una cultura de creer en lo propio, de pensar de manera propia. Miremos Ibagué tiene una variante, por aquí pasa el 80% de todas las mercancías que llegan del mundo a la ciudad capital, pero no tenemos unos sitios, unas bahías en donde podamos tener a las mujeres con artesanías, con todo el desarrollo gastronómico, entre otros asuntos más, generando empleo y bienestar. Tú vas al Valle del Cauca y pasas por Andalucía y la gente en Andalucía presionó a Invías y las concesionarias para que les hicieran eso, para que las dobles calzadas no abandonaran las dinámicas productivas de los territorios y las grandes ciudades o los municipios. Aquí en Ibagué no, aquí en Ibagué nos colocan peajes, nadie dice nada, nos aíslan del contexto nacional, nadie dice nada, nadie reclama absolutamente nada, y creo que esa es la tragedia. Yo insisto en que, como dice el dicho popular, cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. Por eso los que tenemos que cambiar somos nosotros y no solamente los gobernantes. Igualmente queremos invitar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales para cualquier pregunta, para estos minutos finales. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la pueden formular para presentarla aquí al aspirante a la alcaldía de Ibagué, Renzo Alexander García, del partido Alianza Verde, quien también tiene el respaldo del Partido Liberal. Un problema de siempre y que es infaltable en los diálogos con los aspirantes a la alcaldía de Ibagué, el tema pues del agua, una ciudad capital que no tiene continuidad ni calidad en la prestación del servicio de agua, 32 acueductos comunitarios con una mínima calidad. ¿Conoce el actual proyecto del acueducto complementario? La alcaldía dice que está en el 85% del avance de las obras, las veedurías dicen que el avance es muy precario. ¿Conoce el actual diseño? ¿Pretende ajustarlo o terminarlo en lo que va? Harold, el tema del agua en Ibagué, en nuestra lógica, se puede resolver con 5 componentes. Primero, nos toca recuperar el IVAL. El IVAL tiene que ser
la principal empresa pública del municipio de Ibagué, y eso implica que no le podemos cargar ni clientelismo ni politiquería, e incluso hay que depurar algunas cosas. Me dicen, y pido que no lo entiendan a mal, porque sé que hay mucha gente que personaliza ese tipo de situaciones, pero aquí me dicen que la persona que maneja el archivo del IVAL le pagan más que la persona que maneja el archivo nacional de ese país. Entonces, aquí hay asuntos que toca mejorar. Estamos hablando de más de 11 millones de pesos para una persona que maneja el archivo. Eso no puede ser. Aquí hay que mirar cómo damos equilibrios en términos administrativos. No pueden haber unas cargas tan pesadas en términos laborales, financieramente hablando. Y eso implica, me dice también que en el IVAL hay 16 jefes de procesos que además les pagan también como 11.300.000 pesos, pero la tragedia no es que le paguen solamente eso. La tragedia es que no hablan entre ellos mismos, que no le hacen caso a la gerencia, que no ayudan a resolver los problemas de la gente. Así que ese es el primer punto, recuperar el IVAL, ¿sí?, de manera colectiva con los sindicatos, hablando con ellos y la ciudadanía, para que el IVAL sea una empresa eficiente que nos ayude incluso a mirar cómo evitamos que el 52% del agua potable se pierda en fugas y en contrabandos. Segunda tarea, nos toca trabajar con todos los acueductos comunitarios que tiene el municipio de Ibagué, 34 acueductos comunitarios en el sector rural y varias decenas en el sector rural, 34 en el sector urbano, ¿no? Tercer componente, terminar el acueducto complementario. Ese acueducto el otro año cumple 30 años de promesa y no se ha terminado. Es decir, aquí seguimos evidenciando la incapacidad de la clase política tradicional de ese municipio. Cuarto componente, tenemos un acuífero. Hay que mirar cómo gestionamos esas aguas subterráneas para tratar de garantizar agua, acueducto a la zona industrial de Ibagué y a la expansión urbana sobre la zona de la comuna número 9. Y quinto elemento, que para mí es de los más importantes, nos toca tener una fuerte cultura ambiental para que cuidemos nuestras cabeceras de cuencas, nuestros páramos, bosques de niebla, rondas hídricas, y también para que evitemos que nos metan minería y actividades petroleras, sobre todo sobre la meseta de Ibagué, que estamos hablando del acuífero de Ibagué. Gina Paola Calimán, directora de Proyección Institucional, ya para cerrar. Bueno, para cerrar, Renzo, una invitación para que antes de llegar, en caso de llegar, es necesario definitivamente conocer todas las capacidades institucionales que tienen que tenemos las universidades y que se pueden atender desde los consultorios jurídicos, desde los centros de conciliación, desde los consultorios Violeta, desde el hospital veterinario para toda la atención de la protección de los animales. Pero antes de irnos, Renzo García, si hoy lo nombraran alcalde de los ibaguereños por la mayor votación, ¿cómo sueña la ciudad después de esos 4 años y cuáles son esas metas o aspectos críticos que logró impactar? Gina, nosotros estamos proponiendo construir el primer gobierno ciudadano de alta gobernanza territorial, ambientalista, animalista, abierto, de cambio y de resultados. Y eso significa que es en colectivo, en conjunto, con la academia, con el empresariado, con todos los grupos poblacionales que vamos a construir nuestro futuro y nuestro bienestar. Ibagué tiene que ser una ciudad de bienestar, una ciudad digna, una ciudad en donde la gente aproveche el máximo esas capacidades que tenemos en términos de paisaje, de agricultura, de agua, entre otros asuntos más. Así que solamente digo que nos toca aprender a soñar. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice: si soñar no cuesta nada, ¿por qué somos tan tacaños con nuestros sueños? Así que la invitación a los ibaguereños es a que nos demos a la posibilidad de soñar un territorio digno, un territorio de esperanza, un territorio en donde nuestros hijos y nuestros nietos tengan posibilidades de dignidad. Hoy, tengo que decirlo, Gina, yo fui secretario académico de la Facultad de Ciencias y conozco muchachos con 24, 25 años que tienen un título doctoral y no tienen empleo. Conozco muchachos y muchachas que hacen esfuerzos sobrehumanos en lo individual y lo familiar y no tienen empleo, y eso genera desesperanza, y eso es lo que nos toca cambiar. Aquí hay que construir una ciudad en donde quepamos todos, en donde haya dignidad para todos sin excepción alguna. Hay que gobernar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, que es como hoy están gobernando esta ciudad y este departamento. Eso hay que acabarlo de una vez por todas. Nos toca aprender a gobernar y a construir desde el territorio y no desde el escritorio.
y eso implica una concepción, un cambio completo de esa realidad. Pues Renzo García, aspirante a la alcaldía de Ibagué, muchísimas gracias. Seguiremos conversando y seguiremos hablando de ciudad, que es lo que nos apasiona, es ese compromiso académico de las universidades, de los medios de comunicación como Caracol Radio, El Nuevo Día, pues para poder hablar de los temas de ciudad. Muchísimas gracias. No, Harold, Gina, muchas gracias por la invitación. Insistir en que es fundamental que las universidades recuperen el papel protagónico que les corresponde, porque son las universidades las que pueden ayudarnos con la transferencia de conocimiento, con los contextos ético-regulativos y con la instrucción pública para que podamos crecer en lo ético, en lo intelectual y en lo espiritual. Muchas gracias. Son los universidiálogos convocados por las universidades de Ibagué, Universidad Cooperativa de Colombia, que nos acogen el día de hoy, Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Uniminuto, por supuesto como aliados importantes, Caracol Radio con todas sus estaciones, igualmente el diario El Nuevo Día. Gina Paola, muchísimas gracias. Bueno, un saludo especial para todos. Qué rico café de la mañana compartir hoy con Renzo García y contigo, Harold, acá en el escenario. Es un espacio más para dialogar y para conocer a Renzo en diferentes dimensiones. Gracias por tu participación. Igualmente Patricia Izquierdo Hernández, quien es la directora de nuestra sede Ibagué, la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente extensivo el saludo a los diferentes rectores de las demás instituciones de educación superior que han facilitado este espacio de los universidiálogos. Muchísimas gracias y un buen día.